Bien, ¿cómo están? Buenas noches tengan todos ustedes. Espero que estén bien a la distancia. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y espero que ya prósperos al recibir la Nochebuena también ustedes estén cómodos desde su hogar o desde donde nos estén acompañando. El día de hoy nos toca ver un tema que me parece bastante interesante, que es justamente el tema de los diseños no experimentales. Sin embargo, antes de iniciar, vamos a empezar esta sesión dando un poquito de repaso a lo que vendría a ser los diseños experimentales, que es lo que vimos en la anterior clase, ¿no? Y en razón a ello, pues vamos a dar una pequeña repasadita con este pequeño video que no dura mucho tiempo. Empecemos entonces para poder dar un preámbulo, una introducción a esta clase.
Partiendo de esta premisa, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la investigación no experimental. Ya hemos mencionado de que la investigación experimental necesariamente va en pos de poder manipular una de las variables, ya sea independiente, en este caso la independiente, para poder ver el efecto que tiene en la variable dependiente en relación a frecuencia, magnitud, intensidad o las características que nosotros hayamos estado viendo. Todo esto nos lleva a poder determinar el efecto por la presencia de esta variable en un contexto de investigación. En este caso, y viendo un poquito el tema de la investigación no experimental, nos habla acerca de la investigación que va en los hechos ocurridos, nos dice, en relación a las características generales. También nos dice que es conocido como una investigación ex post facto, es decir, que después del hecho empezamos a realizar la investigación. Es ahí que nosotros manejamos un poquito esta parte o profundizamos esto de los diseños no experimentales de investigación. En general y fuera de que esta es un lineamiento de la robótica, necesitamos identificar y tenerlo bien claro que la investigación científica es en general. A pesar de que las ciencias pueden variar, la investigación nos dice que complementa parte del conocimiento del área, pero la estructura de la investigación sigue siendo la misma. En este caso, nos dice que este diseño no experimental va a aportar a la realización de la investigación en robótica. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Básicamente, reforzar la comprensión de las diferencias entre la investigación experimental y la no experimental. La anterior semana ya, o el día de jueves, ya hablamos de la investigación experimental. También nos dice que es analizar los diferentes diseños no experimentales y las posibilidades de investigación que ofrece cada uno, comprender cómo el factor tiempo altera la naturaleza del estudio y estar habilitado para realizar investigación no experimental. Cada uno de ustedes, con el conocimiento previo que ya tienen impregnado, tendría la capacidad de poder crear un espacio donde poder aplicar ciertos experimentos para ver la factibilidad, la productividad del diseño que ustedes estén queriendo implementar. A partir de ello, ustedes fácilmente podrían desarrollar una investigación experimental, o perdón, no experimental, a partir de lo que ustedes desearían poder proponer. Nos dice también que la investigación no experimental es sistemática, al igual que la investigación cuantitativa, ya que es parte de, y empírica, ya que debemos de identificar las características de la realidad misma en las que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Es decir, la variable independiente debe de existir o en este caso debemos de identificar para poder determinar cómo es que en el tiempo, en el contexto y en general, este puede tener un tipo de respuesta en las personas, en el contexto, en el ambiente. Esto de las variables independientes no las manejamos nosotros, no la introducimos. Nosotros debemos de identificar cuáles serían estas variables independientes para poder determinar cuál es el efecto que tiene en el contexto. Y esto ha ido cíclicamente, ha ido avanzando y ha ido presentándose una y otra vez. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural. Es decir, que nuevamente nosotros no intervenimos, no introducimos esta variable independiente, solamente identificamos para poder determinar cuál es el efecto que ha tenido. Nosotros podríamos realizar una investigación no experimentada en un contexto, posiblemente en la recabación de información con la observación previa o un diagnóstico para poder determinar la pertinencia de la investigación. Eso nos quiere decir que nosotros debemos de identificar básicamente el contexto real de la problemática, saber las características propias del contexto para que ahí podamos nosotros implementar, crear, proponer
cierta modificación a esta realidad. Es así que nosotros vemos este contexto natural. Entonces, esta investigación no experimental o diseño no experimental son aquellas en las cuales el investigador no recurre a métodos de experimentación. Generalmente los datos ya se han presentado antes de que el investigador realice la investigación porque, como les había mencionado, esto es parte de la naturaleza o de la realidad de la población. Las investigaciones en las que se da estas circunstancias reciben el nombre de investigaciones ex post facto. Ahora, para poder adentrarnos un poquito más acerca de lo que es el diseño no experimental, debemos de identificar características generales. En la investigación de diseño experimental, me mencionó de que existe una manipulación de las variables. En la no experimental no existe, no hay una manipulación. Las relaciones puras entre las variables de interés estableciendo relaciones causales con más precisión. Es decir, que en la investigación experimental nosotros introducimos y debemos de saber el efecto que tiene esta en relación a las características de la población. En la no experimental, solamente hacemos la observación y el análisis del cómo suceden las cosas. Carlinger nos menciona, no se instruye en ninguna situación. Cercanía a variables hipotetizadas como reales. Obviamente que debería de existir una mayor validez externa, es decir, debemos de crear un contexto más amplio para poder determinar cómo es que estas variables realmente se van presentando, pero en su naturaleza. ¿Qué es lo que realmente hace que estas variables independientes estén en la naturaleza de la población y cómo es que ésta tiene su efecto en el contexto real en el cual están? A partir de ello, sí podemos mencionar de que en ambos casos la ciencia sí se responde, teniendo en cuenta de que estamos creando o estamos mencionando, estamos introduciendo este diseño propio, ya sea el experimental o el no experimental. Es propositivo en relación a la recogida de información de naturaleza en relación a lo empírico y a lo real de las respuestas de la población. La utilidad en relación a que nosotros identificamos claramente la problemática para poder determinar de que esto realmente existe. Aplicaciones a diferencias, perdón, aplicaciones y diferencias en relación a las características de en lo experimental en relación al cómo vamos a introducir estas variables independientes, ¿no? Y en la no experimental, ahí vemos un poquito las diferencias en relación a cómo se presenta en un contexto y en otro contexto para poder determinar por qué suceden las cosas como se había mencionado. A partir de ello, podemos mencionar que em, que esta diferencia entre el diseño experimental y la no experimental, pues básicamente es bien clara, ¿no? En el experimental se construye la realidad o la situación, ya que nosotros tenemos que identificar hasta las variables extrañas, intervinientes para poder realizar la investigación. Y en la no experimental se analiza simplemente la realidad y se observa la situación de cómo sucede. De ahí que se debe de manejar muy bien el tema de el cómo vamos a recoger la información, desde cuándo vamos a recoger la información, quiénes van a ser nuestros sujetos para hacer un acompañamiento hasta la respuesta que se tenga después de suscitado la aparición de la variable independiente. Acá tenemos un ejemplo en el experimental, hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones. Y en la no experimental, ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. Entonces, son dos ejemplos en la misma línea, pero determinando un poquito el tema de cómo es que se van diferenciando. En una, nosotros lo hacemos intencionalmente y en la otra simplemente vemos las reacciones que existen en estas personas. Cuando llegan, cómo llegan, las reacciones a las respuestas, qué es lo que más hace enervar a las personas y demás características, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia también entre los dos diseños.
Ya tenemos algunas otras diferencias, por ejemplo, en el experimental, aplicación de estímulos y efectos. Ahí estamos nosotros. Los experimentos puros, los cuasi experimentos, no hay inferencia causal. Siempre existe la causalidad a partir de la aplicación de la variable independiente. Se observan diferencias en las variables aplicadas y no aplicadas. Fuentes de invalidación interna, eso para poder determinar qué es lo que hace que realmente las respuestas sean factibles y cuáles no deberían de tomarse en cuenta. Generalización de resultados, porque tenemos que determinar que estos resultados realmente se aplica a todos, ¿no? Por eso es que se trabaja de forma aleatoria. Situaciones no experimentales se realizan en un laboratorio y campo, si es que hay la posibilidad en laboratorio, pero regularmente se la trabaja más en el campo, ya que no somos científicos de laboratorio, ¿no? No somos de las ciencias biológicas. Por eso es que en el de campo es mucho más factible para nuestra área. Trabajos con grupos intactos, teniendo en cuenta las características de la población, control y validez interna que debe de haber, que debe de existir, utiliza el diseño factorial, la historia, maduración, administración de pruebas, instrumentación, selección, mortalidad experimental. Bueno, acá tenemos un sinnúmero de ejemplos que se han llevado a cabo dentro de lo que vendría a ser la sociedad, ¿no? Eh, Errores de selección, que también se plantea como parte de la investigación. Manipulación deliberada de una o más variables independientes, que podría haber el caso. Análisis y consecuencias de manipulación de una o más variables dependientes, que en este caso vamos a manejar supuestos efectos que se tienen, ¿no? Y en los diseños no experimentales, si no experimentales, podemos decir que también es sistemática en relación al cómo vamos a recabar la información. Pero esta es de manera empírica, ¿no? En relación a la naturaleza. El enfoque retrospectivo, porque tenemos que ver desde cuándo vamos a realizar este tipo de recabación de información. Debe de haber hechos y variables ocurridos, la observación de variables y relaciones en su contexto natural. Debe de existir un control riguroso, ya que como es un diseño no experimental, sí se debe de tomar en cuenta el tema de todas las características de la naturaleza de los sujetos y de la variable misma, ¿no? Natural y cercana a la realidad cotidiana. Ahí vemos nosotros mucho el tema del acompañamiento para ver todas las características de esta realidad. El tipo de diseño es condicionado por el problema a investigar. De ahí muy importante que nosotros realmente podamos identificar el contexto en el cual nosotros vayamos a realizar la investigación o la recabación de información, el tipo de estudio que nosotros vayamos a realizar, si es descriptivo, exploratorio, correlacional y demás. La hipótesis formulada que debemos de tener muy en cuenta. Aquí habíamos hablado de los tipos de hipótesis, ¿no? Tanto la hipótesis de trabajo, la hipótesis de alterna, la hipótesis nula, que nos habla un poquito de cómo es que nosotros vamos a plantear cada una de estas en nuestra investigación. Asimismo, podemos nosotros mencionar que las características del diseño no experimental básicamente se basan en un menor control, porque no vamos a manipular, simplemente vamos a controlar, pero obviamente al tener menor control podrían suscitar muchas cosas antes y después del suceso mismo que nosotros queremos medir. Ya habíamos dicho el tema de la no manipulación. Los grupos son naturales en relación a su capacidad real para poder recabar la información. También tenemos las variables están más cerca a la realidad, ya que eso es lo que estamos buscando, ¿no? De que estos sujetos realmente puedan brindarnos información de la realidad misma en la cual ellos están viviendo, ¿no? Del contexto y demás. Ahí se me viene mucho el ejemplo que nos mencionaba el compañero hace algunos días, en la cual nos decía que quería implementar un sistema
Eh, asumo que podría ser incluso un tema eh, tipo, mm, tipo parlante, algo así, que pueda ser capaz de poder identificar características de cómo traducir a las personas ciegas. Por ahí podríamos manejar mucho el tema de algún dispositivo para las personas sordas. De ahí esta realidad que nos ayuda a poder determinar cómo es que nosotros vemos o visibilizamos justamente esta problemática, ¿no? Y a partir de ello, pues fácilmente nosotros podríamos determinar una solución ante esta realidad. Para poder complementar un poquito al video anterior de los diseños experimentales, ahora veamos un poquito del diseño no experimental.
Ahí tenemos para poder repasar un poquito el tema de esto de los diseños no experimentales. Aún así, para poder determinar esto de del diseño experimental y no experimental, pues básicamente estamos viendo las características de cómo estos dos diseños nos dan pie para poder ver cuál es la forma en la cual uno va a recabar la información. Parte de lo que vendría a ser la parte del diseño no experimental, como se decía, es que es difícil de poder replicar una investigación así por la naturalidad que tienen las personas, teniendo en cuenta y haciendo simplemente una comparativa, la, haciendo una comparativa, un curso de estudiantes podría tener diferente comportamiento, respuesta e incluso evolución en relación al manejo de la robótica que hace 5 años atrás. Es decir, mismos cursos, cuarto de secundaria o sexto de secundaria, como quieran, en diferentes años las respuestas van a ser totalmente distintas. ¿Por qué? Porque los de ahora tienen aún mayor dominio acerca de lo que vendría a ser la parte del manejo de las nuevas ciencias, ¿no? De la inteligencia artificial y demás. De ahí que en el diseño experimental se maneja mucho el tema de la transaccional o transaccional y de lo longitudinal. Ya habíamos hablado un poquito acerca del mismo y creo que es pertinente poder mencionar eso, ¿no? ¿Cómo es que estos diseños, tanto experimental y no experimental, se van complementando para nuestra investigación en relación a la recabación de información? Y a la vez también podemos mencionar cómo es que se debe de diferenciar en el diseño no experimental el tipo de investigación, bueno, el diseño de investigación temporal, transaccional o longitudinal. Es así que si podemos dar algunos ejemplos, como con el tema que estamos viendo, nos dice un ejemplo clásico de la investigación experimental, son los estudios sobre los efectos del alcohol en el cuerpo humano. Bueno, eso es lo que habíamos visto en el video, ¿no? Al no ser ético, darse bebidas, acudir en lugares, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? De todas maneras, es un buen ejemplo en relación a cómo es que nosotros manejamos el tema y pues, nos planteamos las hipótesis, las características de nuestra investigación. Por ejemplo, en el video manejábamos el tema de la hipótesis que los bebedores conseuturinarios frecuentemente fallecen por cirrosis. Recordemos que la cirrosis es una enfermedad crónica del hígado, ¿no? Originada por la destrucción de células hepáticas, con frecuencia ocurre por el abuso crónico de la ingesta de alcohol. Entonces, en nuestro trabajo podemos mencionar que el 90% de las familias cuya cabeza sufre de desempleo genera altos grados de estrés familiar a los otros miembros, que parece que solamente tuviera un problema que está consumiendo, ¿no? O el problema, o los sujetos que tienen el problema, pero eso conlleva de que hay un sistema, un grupo que rodea a la problemática y ellos también se ven afectados por este tipo de problemáticas, en este caso el tema del desempleo, en temas de la ansiedad, estrés, depresión, que cualquiera de estas podría crear, en el caso del ejemplo, un estrés a los otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, ya hemos visto un poquito acerca de los diseños transaccionales o transversales, y que esto solamente se le hace en un solo momento, ¿no? El objetivo de esta investigación, que seguramente muchos de ustedes también lo pueden utilizar o también lo pueden visibilizar, ya que su investigación de cada uno de ustedes va en eso, ¿no? En esa misma línea, en la línea de poder identificar un poquito acerca de cómo es que los sujetos interactúan, visibilizan, responden ante el nuevo aparato que ustedes pueden introducir, ¿no? El nuevo sistema que ustedes pueden crear para identificar un poquito el tema de la problemática. De ahí que nos dice que el tema descriptivo solamente indaga la incidencia y los valores que se manifiesten en una o más variables.
Y el objetivo proporciona una visión de una específica situación, ¿no? El procedimiento que se tiene, pues mide y describe una o más variables en un grupo de personas u objetos, porque a partir de eso nosotros tenemos que hacer una buena revisión de la información que nosotros estamos teniendo. Entonces, son, por lo tanto, dice, estudios puramente descriptivos, que cuando establecen hipótesis, estas también son descriptivas. Las hipótesis descriptivas, en todo caso, nos dice que podrían ser como el ejemplo de durante este año eleccionario, los presupuestos de publicidad se incrementarán entre 50 y 70%. Esto solamente va ahí en pos de una descripción de lo que se tiene y solamente tendríamos que ir a ver si es que esto se cumple o no se cumple. El número de tratamientos psicoterapéuticos aumentará en las urbes sudamericanas que tengan más de 2 millones de habitantes. Es otro ejemplo. El aumento del número de parejas en la ciudad de Potosí, cuya edad social entre 18 y 25 años será de 20% el próximo año. Solo la descripción de lo que nosotros estamos identificando. Y hemos visto el tema de las relaciones causales y correlacionales. Un ejemplo del mismo, a mayor nivel educativo de los padres, mayor rendimiento académico de los estudiantes. No vamos a adentrarnos un poquito por ahí. Considero de que esto ya lo habíamos mencionado, pero sí en relación a poder entender un poquito el tema de la diferencia entre el diseño experimental y el no experimental, que en este caso estamos manejando más el diseño no experimental. Ya los diseños longitudinales son un tanto más de poder recolectar datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Y ahí tenemos algunos tipos de diseños longitudinales que en general los utilizamos más cuando hay una investigación de largo alcance para poder recolectar mayor tipo de información. Esto en relación a poder ver las características de cómo se va presentando, cómo se va modificando, qué efectos ha tenido y cómo es que nosotros podemos medir cada uno de ellos. A partir de eso, podemos mencionar que hay tres, la de tendencia, de evolución de grupos y la del panel. La de tendencia son aquellos que analizan cambios a través del tiempo en variables o relaciones de estas variables en una población en general. Eh, esta, eh, este diseño longitudinal de tendencia nos dice que la variable se centra en una población en específica porque tenemos que hacer un seguimiento de largo alcance para poder determinar cómo es que ha ido modificándose. Entonces, eh, ahí vamos un poquito aquellos que nos dice que hay un cambios a través del tiempo. De evolución de corte, de grupo, perdón, o de corte, nos dice que examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. En este caso, identificamos a estos grupos, las seleccionamos y hacemos un seguimiento a estos grupos. ¿Para qué? Para que de esta manera nos puedan hablar un poquito acerca de cómo es que esto va a tener algún tipo de efecto en la población. Su atención son los grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente su edad. Podría también ser de género, también podría ser estatus social o económico. Se extrae una muestra cada vez que se mide el grupo o su población más que incluir a toda la subpoblación. Entonces, de acá solamente de cada uno de los grupos sacamos una pequeña muestra para poder recabar la información. Acá tenemos que el cambio se evalúa colectivamente y no de manera individual. El investigador no puede determinar qué individuos provocan el cambio y algunos o todos los sujetos pueden cambiar, pero la población o su población es la misma. En este caso, lo que nosotros sí debemos de hacer es justamente identificar estas características de la población en la cual nosotros vamos a insertarnos. Em, bueno, y a partir de acá vamos a ver un poquito algunas otras características. Denme un momentito.
Acá, por ejemplo, tenemos un trabajo de investigación dentro de lo que vendría a ser las ciencias exactas, dentro de lo que vendría a ser una propuesta en robótica, y nos dice, ¿no?, que también en su tesis se maneja el tema del método científico. Y a partir de ello, pues nos dice, ¿no?, el método científico se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico y su trabajo. Minimizar, ese es el tema, ¿no? Es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. Tenemos que tratar de que las cosas se den lo más natural posible y que el investigador no sea parte, no sea uno más o una variable más para la población. Y a partir de ello, pues tenemos que crear, como se había mencionado acá, se refiere a etapas en específico, etapas que hay que recorrer para poder obtener un conocimiento válido. Y estas etapas de conocimiento válido, pues las encontramos justamente en la estructura sistemática de pasos que nosotros vamos a introducir en la investigación como pasos específicos que si algún investigador quiere replicar nuestra investigación, necesariamente debe de seguir estos pasos que nosotros estamos mencionando. Uno, fases del método científico. Concebir la idea a investigar. Las ideas de investigación provienen de distintas fuentes y parten de diferentes niveles de conocimiento. En la medida en que se van precisando, se pueden identificar ideas totalmente nuevas, ideas parcialmente investigadas o ideas antiguas a las que se ve un bajo, perdón, o ideas antiguas a las que se ve bajo un nuevo enfoque. Es decir, que se tiene que mejorar, reestructurar, como se menciona, se debe de hacer una reingeniería a las características que ya se han conseguido, ya se han visto a lo largo del tiempo. Según el caso, habrá casos en que se trata de ideas dirigidas a crear nuevos conocimientos, que esa es la finalidad también de esta maestría, ¿no? Que ustedes, a partir de su conocimiento ya un tanto más crítico, maduro, pueden ustedes crear nuevas ideas dirigidas a aportar con el conocimiento en su tesis de investigación, en cuyo caso se trata de una investigación teórica o una investigación de base. Dos, después de concebir la idea de investigar, debemos de plantear el problema de investigación. Muy importante y muy relevante, ya que no hay tesis que no plantee una problemática. El planteamiento del problema consiste en precisar y estructurar formalmente la idea de la investigación. El planteamiento del problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Debe poderse formular claramente, sin ambigüedades, y debe ser susceptible de prueba, que podamos medir, que podamos observar, que no haya subjetividades de interpretación, porque la investigación científica aplicada estudia aspectos observables y medibles de la realidad. Para ello hay que realizar las siguientes tareas: establecer los objetivos de la investigación. Los objetivos de investigación, que son la estructura, los pilares fundamentales de toda nuestra investigación. Estos objetivos deben elaborarse bajo los siguientes criterios. En este caso, que sean explicitables, que se puedan explicar de manera coherente, de manera factible y claramente expuestos, que sirvan de guía para el estudio, para que no se me pierda en el transcurso de la recolección de información, que sean alcanzables con el estudio, que sean congruentes y compatibles entre sí. Esto es lo que nosotros sí o sí tenemos que plantear, ¿no? El tema de que sean alcanzables en relación a tener resultados eh, positivos y que éstas sean congruentes y compatibles para la realidad o para la problemática que nosotros hemos mencionado. Desarrollar las preguntas de la investigación
Las preguntas deben resumir lo que va a hacer la investigación. Es decir, que a la par de los objetivos como las preguntas, estas deben tener una concordancia para poder identificar qué es lo que realmente nosotros vamos a investigar. Las preguntas generales deben aclararse, esbozar el problema y sugerir actividades pertinentes para el estudio. Las preguntas deben ser precisas, no generales. Con ellas se establecen límites temporales y espaciales. Así pasamos al tema de la justificación, la conveniencia y utilidad del estudio. Ustedes tienen que convencer. Es como que ustedes tienen que defender su investigación, su propuesta de intervención, la factibilidad, la necesidad de realizar una investigación como la que ustedes están proponiendo. Es necesario, dice, justificar los motivos del estudio y explicar por qué es conveniente realizar la investigación y qué beneficios se derivarán de ella. Los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación son su conveniencia, su relevancia social, sus implicaciones prácticas, su valor teórico y su utilidad metodológica. A la vez, nosotros tenemos que demostrar la viabilidad y factibilidad de la investigación en función de la disponibilidad real de tiempo y recursos materiales humanos y financieros para hacerla, ¿no? Esta disponibilidad es la que delimitará su alcance. Nosotros debemos de introducir todos estos puntos para nuestra investigación. El día de hoy teníamos que hacer una pequeña exposición en relación a poder simplemente plantear qué es lo que me gustaría poder proponer como una propuesta a una población, a un sistema, a un contexto, a una empresa, algo que realmente nos lleva a poder identificar qué es lo que realmente quieres conseguir con eso. Si a partir de la presencia o a partir de la identificación o la estructura de los objetivos en robótica para la población, realmente responde tanto al diseño experimental o al no experimental. ¿De qué manera se pretende presentar los resultados o cómo es que se van a recolectar los resultados en relación a la naturaleza de la población o de la interacción de la población con los objetos? De ahí que la parte de la justificación debe ser convincente, claro, pero también mostrar las motivaciones que ustedes está llevando a crear este tipo de investigación. Obviamente que ya para la próxima semana tenemos que ver el tema de elaborar el marco teórico. Y este marco teórico debe de ayudarnos a poder estructurar sustento teórico claro, preciso, convincente e incluye la exposición y análisis de las teorías, enfoques, investigaciones, antecedentes que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Las funcionales del marco teórico básicamente nos ayudan a prevenir errores cometidos en otros estudios, ya que con los antecedentes y el estado de arte podemos identificar cómo han encontrado los resultados. Esto nos va a llevar a nosotros a poder anticiparnos a posibles faltas, posibles vacíos en la investigación de otras investigaciones, valga la redundancia y la aclaración. Eh, entonces, a partir de ello, pues este marco teórico también nos va a ayudar a orientar sobre la forma de llevar a cabo el estudio, a ampliar el horizonte y guiar al investigador en el planteamiento del problema, conducir el establecimiento de las hipótesis, inspirar nuevas líneas y áreas de investigación y proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Anteriormente, ustedes me decían que tenían ya trabajado un esbozo de investigación en relación a su área. Esto a partir de la retroalimentación de su anterior docente, seguramente ustedes van a hacer algunos ajustes para que realmente esto pueda ser factible. Esto nos lleva a nosotros a poder reconducir nuestra investigación en robótica para la factibilidad para la población. En relación a eso, pues las etapas de elaboración de marco teórico, pues va a ser
recabar información literaria, investigaciones ya realizadas, profundizar un poquito el tema de las teorías, e incluso identificar qué teorías realmente nos sirven y qué teorías no. Si es que no existiera mucha teoría, pues ahí va un poco el tema de la justificación teórica en relación a poder recolectar la mayor cantidad de información, pero precisa en relación a lo que nosotros queremos realizar como investigación. Esta literatura consiste en identificar, dice, fuentes de información y a la vez estas nos ayuden a aplicar lo que nosotros queremos realizar como tema experimental o no experimental. Y que estas podrían ser muy parecidas a las ya existentes, pero enfocados en una población distinta, que en nuestro caso es ya la población boliviana. A la vez obtener las informaciones localizadas y accediendo a ellas, podemos seleccionar, leer y analizar las fuentes precisas de dónde hemos sacado todo eso. Extraer y recopilar la información de interés para la población ya más boliviana, más paseña. Y se seleccionen las ideas, datos, citas, etcétera, como ustedes ya lo han recolectado, como ustedes ya se les ha explicado, poder recolectar el marco teórico o el poder construir un marco teórico, esto en relación a poder profundizar y entender esta teoría para poderla demostrar, aplicar en una situación real. También nos dice que existen varias teorías aplicables al tema de la investigación y que a la vez estos manejan criterios de evaluación de la utilidad de la teoría de la investigación. En general, por ejemplo, en la maestría se utiliza una IA, se utiliza programas como Turnitin para poder determinar cuánto plagio ha hecho. Y no es que no es que no deban de buscar información. La idea es el plagio, ¿no? Saber citar, saber recolectar la información, saber, saber qué es lo que realmente voy a plantear a mi investigación propia para esta maestría, para mi tesis de grado. Los criterios de evaluación de la utilidad de las teorías son capacidad de descripción, explicación y predicción, consistencia lógica, perspectiva o nivel de generalidad, fructificación heurística, parsimonía, que sea sencillo. En este caso, manejamos estos criterios para poder entender la teoría misma que ustedes están manejando, ¿no? Esto nos lleva también a poder ser un poquito amplios en relación a que hay mucha población que seguramente no va a entender a buenas y primeras nuestra realidad, nuestra área, nuestro conocimiento en robótica. Sin embargo, sí tenemos que ser claros también que un aporte científico es también la capacidad de poder seleccionar información con la idea de que cualquier ser, cualquier persona pueda acompañarnos y pueda entender lo que estamos proponiendo. Si no, sería como crear una música solamente para nosotros, no importando si a la gente le gusta o no le gusta, ¿no? Los músicos, por ejemplo, crean temas con la idea también de que las personas puedan degustar y puedan entender de la inspiración del autor para poder seguir y para poder replicar este tipo de temas. Y en el caso de la robótica vendría a ser casi similar, ya que nosotros tenemos que inspirar a otras personas para que puedan crear este tipo de tesis, ya que es necesario, ya que es suficiente para poder responder a cierta problemática en general. Ya luego empezamos a definir el tipo y nivel de investigación. Para ello vamos a quedar un ratito ahí para poder em, hidratar un poquito la garganta y luego volver. En todo caso, volvemos dentro de 5 minutitos y volvemos a iniciar esta sesión.
Prosiguiendo y continuando con esto de la investigación y haciendo un pequeño repaso general de lo que hayamos visto hasta acá, nos manejamos un poquito el tema de definir el tipo y el nivel de investigación. En su tesis de investigación, en su propuesta de tesis de investigación, en su propuesta de investigación, si quieren solamente tenemos que ver el tema de cómo es que vamos a identificar los diferentes tipos y niveles de investigación. Nos dice, los diferentes tipos de investigación hacen referencia al nivel de profundización de los tipos que implican y la elección de un tipo u otro de investigación. En este caso estamos viendo mucho el tema del enfoque, el tipo y el diseño. Y estos a la vez tienen que responder también a los objetivos. Los estudios exploratorios, por ejemplo, que se hacen, se las hace más en un tema de investigación poco estudiado, porque no hay mucha investigación, no hay mucha teoría, ni hay muchos resultados para poder determinar cómo es que se mueve este tipo de problemáticas. Por eso generalmente no tienen una finalidad propia, pero sirven de base para preparar los otros tipos de estudios. No son raros. De hecho, en nuestro contexto hay bastantes temas que se pueden investigar porque realmente estamos un tanto atrasados. Si bien podría haber este tipo de investigaciones en otros lados, nuestro contexto mismo, la cultura misma, la educación, el nivel, el espacio, el lugar donde esté la población o el contexto hace que realmente varíe el tema de los resultados. Y por eso es que se podría manejar mucho el tema de un estudio de tipo exploratorio, pero sirven, como dice, para preparar otros tipos de estudios. Los estudios descriptivos se miden de manera independiente estos conceptos, las variables. Su objetivo es alcanzar la máxima precisión de estos fenómenos y posibilitar la predicción de la presencia de estos objetivos o de estas variables. La tercera es la de los estudios correlacionales, como se había mencionado, que pretenden establecer y medir las relaciones entre dos o más conceptos o variables, que haya una relación que se tenga entre ellas, ¿no? Nos dice, sirven para predecir el comportamiento, ¿no? Entre las variables, entre unas y otras, independiente y dependiente. Las explicativas, que ya son más un tanto propios nuestra, pero mucho más para el tema de los doctorados, que tratan de analizar las causas de los acontecimientos físicos vía o en ese camino de lo social. Nos tratan de explicar por qué ocurre el fenómeno, en qué circunstancias y cómo y por qué se relacionan dos o más variables, no solamente la identificación de las variables o la relación que se tiene entre estas dos variables, sino explicar, analizar, profundizar y en otro caso crear teorías propias en nuestro contexto, que en este caso Bolivia, ¿no? La investigación puede contener elementos de todos o algunos de estos tipos. Todos ellos son igualmente válidos e importantes. La idea es identificar cuál de estas corresponde a mi investigación, pero con el nivel de conocimientos que vaya a aportar a la ciencia. También habíamos visto un poquito el tema de poder establecer las hipótesis y definir las variables. Tenemos que tener la capacidad de poder identificar qué variables vamos a manejar y cómo es que éstas van a ir aportando a nuestra investigación. Nos dice, las hipótesis son proposiciones, suposiciones, tentativas sobre el comportamiento de las variables y cómo éstas se van a interrelacionar. Se apoyan en conocimientos previos, organizados y sistemáticos. Con el estudio se trata de probar si la realidad analizada las confirma, ¿no? Es habitual que en la formulación de las hipótesis se incorporen los juicios de valor que tiene el investigador sobre el tema a investigar, por lo que deberán identificar estos. Bueno, ya hemos visto un poquito el tema de las hipótesis, la necesidad de poder plantearse hipótesis en una investigación cuantitativa más que un requisito, una guía de hacia dónde vamos a manejar, siempre apoyándose de la teoría. Y ahí vamos a ver nosotros si es que vamos a describir, explicar, explorar, corroborar y probar, ¿no? O sugerir nuevas teorías. Entre estas, los requisitos que deben reunir las hipótesis, uno es referirse a una situación real, al igual que los objetivos, al igual que el título y el problema de investigación, expresarse en términos o variables comprensibles, precisos y concretos, proponer relaciones claras y verosímiles, es decir, lógicas, entre las variables,
plantear los términos de las hipótesis y la relación entre ellos de manera que puedan ser observados y medidos, es decir, tener referentes en la realidad. También está relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas, es decir, el título, pregunta de investigación, objetivos, las hipótesis deben ir de la mano, no pueden separarse, deben ir en el mismo discurso con la cual estamos manejando. Pasando un poquito y abordando y repitiendo y replicando un poquito el tema de los diseños, acá tenemos un poquito el tema de seleccionar el diseño apropiado de investigación. El diseño de investigación se elige en función del problema a investigar, el contexto de la investigación, los objetivos del estudio, las hipótesis formuladas y en algunos casos de la disponibilidad de recursos con los cuales nosotros vamos a manejar para realizar la investigación. Los diseños más habituales en las ciencias sociales son los diseños experimentales y las no experimentales, pero las experimentales que deben ser experimentos verdaderamente, ¿no? Verdaderamente reales, replicables, y estas pueden ser cuasi pre o los puros que nos ayudan a poder entender las características de cómo se podría modificar a la presencia de una variable independiente. En este caso, eh, ¿por qué es más caro? Porque crear un espacio, un ambiente en los cuales tengas que eh, anticiparte la presencia de las mismas, pues necesariamente hace que nosotros pensemos y nos adelantemos ante cualquier suceso, pero de este lado real o de este lado eh, crítico también de la realidad del problema, ¿no? Em, en cambio, los diseños no experimentales que pueden ser transaccionales porque solo lo hacen en un solo momento, eh, debido a las características de las ciencias sociales, se maneja más en este grado, ¿no? De los diseños no experimentales. No en el grado de los diseños experimentales en las ciencias como en la robótica, ¿no? En caso concreto de las ciencias económicas y ciencias puras, sus investigaciones suelen ser no experimentales y solo en algunas áreas concretas semi-experimentales. La investigación no experimental posee un control menos riguroso que el experimental, como habíamos dicho, y es más difícil inferir relaciones causales, pero la investigación no experimental es más natural y cercana a la vida cotidiana. Se utiliza cuando no se puede o no se debe hacer experimentos, que podríamos manejarla también nosotros, ¿no? En relación a lo que nosotros estamos planteando, crear nuevos diseños, nuevos planteamientos de poder explicar la presencia o no de de ciertos sucesos que podrían verse implícitos en una relación, en una situación real de población, de situación de necesidad. Bueno, ahí está, ¿no? Nos dice que el diseño no experimental proporciona un enfoque retrospectivo y observa variables y relaciones en un contexto natural, que pueden ser transversales, descriptivos, correlacionales, causales y demás, ¿no? Ahora, para poder manejar un poquito el tema de los resultados, en ciencias de la investigación en general, estos resultados consisten simplemente en plasmar resultados numéricos que puedan ser propios de lo que nosotros hemos investigado. Nos dice, este paso consiste en seleccionar las tablas de resultados y analizarlas, realizar el análisis se efectuará a partir de la matriz de datos del archivo permanente, seleccionando las pruebas estadísticas y las tablas de resultados, elaborando y ejecutando el programa de análisis adecuado al problema investigado. Un programa podría ser el SPSS, espero que lo hayan podido ver y si no, pues buen momento para poder mencionar si necesitan saber un poquito más acerca del SPSS para poderla manejar, para poderles también compartir un poquito el tema del del paquete mismo, ¿no? Del poder instalar a su computadora y también tener el crack para poder introducir y que no les esté pidiendo todo el tiempo contraseña, 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 ¿no? Em,
Pero ya viendo un poquito más el tema de la metodología del diseño de sistemas robóticos, más en tema de lo que nosotros estamos manejando, ¿no? En este el tema de la maestría, que es la parte de la metodología de diseño de sistemas robóticos. Y en este caso manejamos el diseño concurrente para el ejemplo, ¿no? A medida que el diseño avanza, se van definiendo los diferentes parámetros y se va ajustando el sistema a las restricciones físicas, obteniendo, por tanto, una reducción del rango de modificación de estos parámetros a medida que se resuelven restricciones y, e interacciones, ¿no? A partir de este diseño concurrente, pues reducimos un poquito el tema del margen de lo amplio de las respuestas, ¿no? Reducimos y ajustamos justamente estas restricciones para poder cuantificar y a la vez también hacer los ajustes para poder tener un rango de modificación de estos parámetros. Este diseño concurrente se aplica no solo en la etapa del diseño conceptual, sino que este se extiende al análisis y evaluación, abarcando todo el ciclo de vida del producto. Nos dice que el propósito final de cualquier diseño de sistemas robóticos en general es que dicho sistema satisfaga las necesidades del cliente y de la aplicación. Nuevamente, que dicho sistema satisfaga las necesidades del cliente y de la aplicación para su posterior comercialización, que eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? La idea de que la propuesta que nosotros tengamos responda a cierta necesidad, a cierta problemática, a cierta población y que ésta a la vez se pueda más adelante poder replicar para su comercialización. Algunos aspectos que el responsable o equipo de diseño de producto mecatrónico deben tomar bajo consideración para el desarrollo de prototipos de robot son el costo y el tiempo, la confiabilidad, la factibilidad de mantenimiento, el diagnóstico y la reparación. Entonces, a diferencia de una investigación social, estos puntos realmente sí se las debe de anticipar, sí se las debe de tener en cuenta. No solamente el tema de la productividad, sino también mucho el tema de cuánto nos va a costar poder aplicar esto, si es que es viable o no es viable, su confiabilidad en relación a la tolerancia, a la razón de fallas, a todas las características que podría suscitarse en relación a las respuestas del producto, de la población o de la empresa. La facilidad de mantenimiento en relación de que no necesitamos necesariamente un ingeniero para hacer el mantenimiento, sino que sea un tanto factible para que capacitados en el área puedan hacer el mantenimiento. El diagnóstico y la reparación por anticipando, ¿no? Un poquito el tema del uso que se vaya a tener en ya en lo práctico, ¿no? Y ahí podemos ver nosotros un poquito acerca de lo que necesitamos saber para la aplicación y para el diseño mismo de factibilidad de nuestro prototipo de robot para una necesidad en específica. Diseño de un robot como un todo, dice. Pero antes de pasar a eso, denme 2 segunditos y volvemos un ratito con esto. Entonces hablábamos un poquito acerca del diseño de un robot en relación a la aplicación de una investigación científica. Eh, no vamos a profundizar ni detallar un poquito de cómo se hace un robot, porque esa es parte de la ingeniería, de las características propias de cómo ustedes van a proporcionar sus conocimientos previos para la aplicación. Sino lo que acá queremos resumir es un poquito de la metodología para el diseño de sistemas robóticos y esta, cómo se va diseñando para la aplicación y la obtención de resultados. Esta forma por un total de 4 grandes etapas, nos menciona el texto. Uno, definición del problema. Diseño conceptual. Hablando un poquito acerca de las características de cómo estamos encontrando, reconociendo las características de la investigación. Desarrollo de la solución uno, análisis sistemático. Desarrollo de la solución 2, análisis dinámico. Validación de la
solución, diseño mecánico avanzado. Acá, por ejemplo, se presenta, nos dice a continuación en la ilustración, se muestra cómo quedarán distribuidas las etapas que conforman la metodología y cómo son las relaciones que mantienen estos entre sí, teniendo en cuenta un poquito las características de lo que nosotros estamos manejando hasta ahora, ¿no? La idea de poder encontrar una problemática, un espacio donde nosotros vayamos a realizar la investigación, donde encontremos la problemática. Ahí viene el tema de la definición del problema y encontramos el diseño conceptual a partir de la idea misma de la identificación del problema. Esta nos debe de llevar a poder encontrar un desarrollo de la solución. Entendiendo el diseño conceptual del cómo es que yo estoy identificando la problemática en sí, en general, nosotros tenemos que ir en pos de poder encontrar una solución, o por lo menos desarrollarla. De ahí hablamos un poquito de lo que vendría a ser el análisis cinemático y el análisis dinámico en relación a poder encontrar ese hilo conductor que nos hable un poquito del cómo es que yo voy a crear un espacio en la cual pueda yo introducir mi propuesta como un robot o como algún dispositivo para que esto pueda ser fácilmente aplicable a una población, a un espacio, a un sistema. De ahí viene el tema del análisis dinámico para poder saber cómo es que ésta se van complementando, para poder pasar luego a la validación de la solución. Diseño mecánico avanzado, que es la solución final, ¿no? Pero este diseño mecánico avanzado no puede perderse fuera de lo que vendría a ser el análisis dinámico, y este responde a la idea principal, que a la vez este responde al problema principal que nosotros hemos encontrado. Esta gráfica nos muestra un poquito del proceso de investigación que se debe de realizar a lo largo a lo largo de la aplicación de estos nuevos sistemas, inteligencias, que nosotros podamos encontrar artefactos, robots, como quieran mencionar, con la idea que ustedes quieran desarrollarla, ¿no? Y ahí podemos ver un poquito acerca del mismo. Y esto nos habla acerca de un esquema representativo de los pasos que integran la metodología. Y aquí nosotros podemos ver fácilmente el tema de si nuestra investigación es transversal, que solamente se la va a realizar en un solo momento, en un espacio, en un problema en específico de población. Y a la vez también tenemos que ver si es que nuestra investigación es de tipo descriptivo, explicativo o correlacional, que en este caso podría ser descriptivo en relación a la identificación del problema y queremos ver qué tan factible es este desarrollo de la solución. ¿Cómo lo voy a describir? ¿Cómo es que yo voy a recolectar información para que ésta a la vez nos pueda hablar un poquito de lo práctico de la solución que yo estoy identificando con mi propuesta? ¿Y cómo es que yo voy a presentar mis resultados sin dejar de lado el tema del diseño experimental y no experimental? En este caso, el diseño experimental, pues básicamente es la aplicación de mi propuesta para esta problemática. Y la no experimental vendría a ser simplemente a la identificación para ver que yo ya sé cuál es el problema y ahora voy a aportar con esta posible solución. ¿Es necesaria? Claro que es necesaria porque mis resultados en el diseño no experimental nos mencionan que realmente se necesita este tipo de dispositivos para poder agilizar, mejorar, no sé, lo que ustedes pretendan modificar en esta población. Esa es su solución final. Pero ya hablando un poquito del tema de la maestría,
Ustedes, si proponen algo en lo cual ustedes están diseñando, ya es de gran alcance, porque no hay muchos datos, no hay muchos productos, no hay mucha originalidad quizás, o una practicidad más contextual para lo que nosotros necesitamos en el contexto educativo. La primera vez que escuché la idea de poder trabajar con esta población, siendo sordos o mudos o sordomudos para una facilidad de entendimiento o aprendizaje o enseñanza que se esté dando, realmente es un gran aporte para lo que se quiere hacer, ¿no? Pero la idea es ahora cómo lo hacemos factible, cómo hacemos real, cómo hacemos ver de que esto realmente es necesario para para la población, teniendo en cuenta las altas necesidades que nosotros tenemos como sociedad misma, ¿no? Teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos un internet fluido, rápido, es mucho más difícil poder encontrar propuestas como ciertos dispositivos, sistemas, robots que estén a la par o acompañados de quizás una IA que pueda facilitar la solución a a este problema que nosotros hemos identificado. Todo esto hace que nosotros realmente veamos la necesidad de poder seguir avanzando en investigación en esta área de la robótica, ¿no? Pero siempre viendo el tema de cuál es la solución que estoy dando, pero ¿a qué? ¿A cuál es el problema? ¿Cuál es el alcance que yo tengo para poder determinar que esto realmente es factible a nivel local y quizás a nivel nacional para más adelante, ¿no? La idea es avanzar, aunque sea de a poco, aunque sea granito a granito, crear toda una isla y luego toda una playa, ¿no? Porque si vamos a estar esperando a que otros lo hagan, pues eso podría demorar fácilmente años, ¿no? Porque nuestra sociedad también está en otras, ¿no? Políticamente, tiene otras prioridades, económicamente mucho más, pero necesariamente se necesita gente que haga este tipo de aportes para que realmente se pueda entender de por qué estamos realizando este tipo de maestrías, por qué es necesario poder entender el tema de la investigación, por qué es necesario poder recolectar datos para poder visibilizar la necesidad de una propuesta como la que nosotros estamos manejando. Tendremos algunos tropiezos, tendremos algunos errores, es factible, es loable, porque no de la noche a la mañana vamos a poder solucionar todos los problemas que tenemos, pero ya es un avance dentro de lo que vendría a ser la investigación. Entonces, yendo aún más lejos, dice, es posible diferenciar dos formas de hacer el diseño, ya que puede hacerse uso de teoría convencional, la que ya se tiene, la que ya se conoce, la que enseñan en asignaturas de robótica de la universidad, o bien hacer uso de herramientas informáticas de diseño mecánico avanzado, que en este caso tenemos que ver qué tan factible y qué tan novedoso sería incorporar esta metodología propuesta. Pero veamos, nos dice un poco más a detalle ambas alternativas. Tenemos un diseño empleado de teoría convencional y justamente es la que estábamos manejando y explicando anteriormente, ¿no? A continuación, se muestran los pasos para el diseño de un sistema robótico empleando una teoría convencional. Realizamos el planteamiento del problema, hacemos un análisis de comprensión y descripción del contexto del uso. El problema debe de ser real, debe de ser observable y obviamente debe de ser medible. Entonces nos dice que a partir de eso debemos de crear un diseño centrado en el usuario, identificar quiénes vendrían a ser parte de este problema, quiénes son los responsables, quiénes son los implicados para tomarlos en cuenta y tomarlos como usuarios. También se maneja el tema del diseño centrado en el usuario. Es decir, que profundizar un poquito en las características de los sujetos o del sistema mismo que se tiene
para la comprensión y descripción del problema mismo, pero también podríamos ir por el tema del diseño centrado en usuario. Y esto, bueno, es igual que el anterior, ¿no? Para poder entender un poquito el tema del análisis y comprensión de la y descripción del contexto de uso, necesariamente tenemos que realizar un árbol de problemas, identificar las necesidades, identificar las características de las causas que están creando este problema y los efectos que estamos teniendo, ¿no? Esto nos va a ayudar a generar y reproducir ideas de posibles soluciones ante este tipo de problemas que tenemos o estamos identificando en esta población. Entonces, a partir de ello, podemos hacer un análisis de especificaciones, que son básicamente características funcionales y especificaciones técnicas, que es el área en la cual ustedes están. Que estas características funcionales y especificaciones técnicas no les sean indiferentes, pero sí poder identificar y diferenciar entre las generales y las concretas que nosotros tenemos, para que de esa manera podamos justificar las condiciones de la aplicación de de esta generación de ideas, ¿no? Para poder reproducir estas ideas de este lado económico, de este lado técnico, de este lado humano, sí se deben de justificar, porque más adelante tenemos que responder también a eso, ¿no? Entonces, para ello, sí, necesariamente se debe de hacer un estudio de mercado, un análisis de costes y tiempos y herramientas que se vayan a utilizar para la aplicación de estas ideas, ¿no? De esta reproducción de estas ideas a algo más práctico. De ahí la necesidad que nosotros tenemos para poder realizar todo esto. ¿Y cómo la vamos a realizar? Pues a partir del registro y razonamiento de especificaciones legales en relación a la bibliografía, artículos de investigación, propiedad industrial, en general, todo lo que nosotros vayamos a estar, todo lo que nosotros vayamos a estar realizando o recabando información. Todo eso debemos de realizarla, todo eso debemos de manejarla como una teoría convencional, de acuerdo a lo que también nosotros ya conocemos de la investigación científica. Identificación del problema, planteamiento de objetivos, una justificación, una selección de marco teórico y obviamente eso también se requiere de la identificación del cómo va a ser la parte metodológica para la aplicación de esta propuesta que ustedes tienen. Y ahí tenemos un poquito el tema de la descripción de la geometría del mecanismo, que es la definición de la cuestión física, ¿no? Descripción de la geometría del mecanismo, cómo ustedes van a crear, qué es lo que necesitan ustedes plantear o es que estructurar toda esta parte del mecanismo mismo que ustedes quieren aplicar. Ahí tenemos el modelo geométrico que se basa en las representaciones de eslabones y la representación de articulaciones para poder crear una descripción global. Y esta, y una vez que nosotros hayamos realizado esta descripción de la geometría del mecanismo, pues nos ayude a poder identificar claramente lo que vendría a ser la definición del modelo de representación matemático. Y ahí podamos plantear y desarrollar todo lo que vendría a ser la estructura del robot, los sistemas de coordenadas, los eslabones y articulaciones que ustedes van a utilizar, todo en relación a poder ver cómo es que esto es factible, la creación de esta cuestión física de este mecanismo debe de ser accesible, debe de ser entendible, debe de ser manejable para la creación de esta propuesta de solución de este problema. A partir de ello, pues realizamos una cuestión cinemática directa, que esto podría ser el procedimiento de análisis em, cinemático en relación a la parte serial, a la de paralelos o a la de locomotores. Esta cuestión cinemática directa nos lleva a una cuestión cinemática inversa,
que nos lleva a poder saber si es que hay una diferencia de resultados cuando se maneja cada uno de estos, que debe de ser factible en relación a la practicidad que nosotros estamos manejando. Ya la parte del mecanismo, la parte de los instrumentos, de las partes mismas para poder crear este mecanismo, este robot que ustedes quieren introducir para la población o para el sistema, o para una empresa o industria, necesariamente se debe de basar en el modelo matemático que ustedes lo deben de manejar, los parámetros de funcionalidad, saber explicar cómo es que ustedes van a utilizar todas estas ideas en relación a poder entender cómo es que cómo puede funcionar esto en un espacio específico, ¿no? Obviamente, teniendo un espacio de trabajo para la aplicación, tener configuraciones tanto singulares como móviles a partir de la factibilidad, elipsoide de manipulabilidad, índices de comportamiento cinemático para al final tener una definición de longitudes, de cómo se maneja esto a lo largo de todo el sistema que ustedes están creando. Todo esto hace que ustedes puedan crear un código programado para el análisis cinemático y todo lo que ustedes ya conocen como parte de la robótica. Esta parte de la investigación nos lleva simplemente a poder entender de por qué estamos realizando esta investigación, cuáles son los alcances y cómo es que nosotros demostramos la factibilidad y pertinencia de la propuesta que ustedes tienen para con la sociedad, para con la industria o para la empresa. Y bueno, y para no empezar un tema en la cual pues eh, se vaya a quedar a medias, eh, solamente mencionarles de que se están subiendo a plataforma, de hecho se subió ya los materiales, se va a subir también este documento para que ustedes lo tengan, pero a la vez también se está subiendo actividades, foros y un cuestionario para que ustedes puedan llenarlo. Esto, para que también les dé un poquito más de tiempo, lo vamos a manejar hasta el próximo domingo, cosa de que el feriado de Navidad pues no distraiga su tiempo, pero tampoco les quite tiempo con familia. Y a la vez ustedes puedan darse el tiempo para poder responder a estas tareas que se tienen en plataforma. Simplemente solicitarles de que no descuiden la plataforma, continúen introduciendo la investigación que ya se tenía. Hay estudiantes que ya han introducido la primera parte, que era simplemente el título, la propuesta de investigación, los objetivos y la problemática, que era lo que más necesitamos escuchar el día de hoy. Pero entiendo que quizás contratiempos seguramente no han podido ingresar. Sin embargo, hay tareas específicas en plataforma que sí se debe de cumplir. Eso para que no se vean perjudicados más adelante ustedes con todas las notas que se deben de subir. Entonces, vamos a ir avanzando en relación a eso. Quizá la próxima clase nos demos otra vez 5 minutitos para cada uno para que pueda explicar un poquito acerca de lo que ustedes quieren plantear como tema de investigación. Ya teniendo en claro un poquito el tema de la investigación cuantitativa en relación al diseño experimental y no experimental, pues espero que y con los textos y la información en en la plataforma, ustedes puedan estructurar justamente la investigación en esta área de la robótica y a la vez pues nosotros poder entender un poquito de cuál es el alcance, porque básicamente eso es lo que nosotros necesitamos identificar y entender, y a la vez ustedes puedan hacerse entender de toda la información que puedan tener en su documento. A partir de ello, pues desearles desde ahora, desde ya, feliz Navidad, felices fiestas, ya que el día jueves no vamos a podernos encontrar porque pues, es feriado, es Navidad.
y nos estaríamos viendo el día sábado si es que no hay ningún tipo de percance en relación a plataforma, a las mismas autoridades. El día jueves no vamos a tener ningún tipo de actividad. Felices Navidades para ustedes y para toda su familia. Que la pasen bien en Nochebuena y que la pasen mejor todavía el 25, y que puedan compartir aunque sea en familia, ya que la situación económica no es de las mejores. Sin embargo, asimismo, pues disfrutar, ¿no? Tener siempre el ánimo positivo de que las cosas van a mejorar, eh, y siempre teniendo en cuenta de que el cambio siempre lo vamos a tener nosotros, ¿no? Como decía, ¿no? Ahora ya no es trabajar por trabajar, sino ahora es trabajar con más inteligencia para que las cosas sean o salgan mejor. Sin más, compañeros, y viendo un poquito el horario, nos despedimos hasta la próxima. Vamos a seguir viendo algunos otros temas que todavía nos quedan pendientes porque todavía tenemos que ver algunas características de la población, de la muestra y muestreo, que tenemos que verlas en relación también a la recolección de datos e instrumentos que ustedes tienen que crear. También el tema de la construcción y validación de sus instrumentos que vayan a tener. No nos olvidemos que también tenemos que ver el tema del lado cualitativo, ¿no? Que también es parte de nuestra estructura, de nuestros contenidos mínimos. Y asimismo, pues poder tener muy en cuenta todo lo que estamos avanzando y en pos de poder aportar para que ustedes pues puedan obtener ese título de maestría, maestrantes muy pronto, y que simplemente sea un aporte a su conocimiento para que esto lo puedan aplicar en su tesis de maestría. Sin más, compañeros, y despidiéndome una vez más, hasta la próxima y tengan muy bonita noche y mejor semana la que nos viene. Saludos, hasta la próxima.